Movía el balón el conjunto local y de esta manera comenzaba el encuentro en la provincia de Mendoza. Leonardo Murialdo recibía a Atlético de la Juventud de Alianza por la cuarta fecha del torneo argentino B 2013-2014. Y vemos en imagen al flaco Alanís, que volvía a la titularidad luego de algunos partidos en los que comenzó en el banco de suplentes y desde el comienzo exigía a los defensores del conjunto mendocino. Joaquín Godoy, que presionaba, recuperaba el balón en 3/4 de cancha, intentaba jugar el volante lechuzo, cruzaba el defensor del conjunto de Murialdo y finalmente recuperaba el balón. Nuevamente Sebastián Pereira, que iba a jugar la pelota larga para Joaquín Godoy. Se perdía por el lateral. Tiro libre para el canario mendocino. Finalmente la defensa que despejaba. Ricardo Ávila, que quería irse solo y le cortaban con infracción cuando se disponía a dirigirse hacia el arco del conjunto local. Protestaban los jugadores de Alianza, entendían que había últimos recursos, sin embargo el árbitro iba a sancionar con tarjeta amarilla al defensor de Murialdo. Y en los primeros minutos que el partido seguía 0-0. Lateral de Sebastián Pereira para que intentara peinar el pelado Diego Herrera y conseguía finalmente un tiro de esquina en favor de Atlético de la Juventud de Alianza. Ricardo Ávila, que lo ejecutaba y exigía al arquero a que volviera nuevamente a sacar la pelota por el fondo de la cancha. Y nuevamente Ricardo Ávila haciendo la personal para que luego la pelota fuera despejada por la defensa del conjunto mendocino. El Fede Abayay, que abría por el sector izquierdo para Ricardo Ávila, pasaba 1, a 2, a 3, jugaba con Diego Herrera, le quedaba la pelota al flaco Alanís y las condiciones del campo de juego que jugaban un poquito en contra de Atlético Alianza. La pelota no rodaba bien y esto complicaba la definición, la última puntada en los últimos metros de cancha para que Alianza pudiera comenzar a complicar al guardameta del conjunto local. Calurosa la tarde del domingo en la localidad mendocina. Una presencia importante de humedad. Sin embargo, nos aprestamos, como vemos, a acompañar al lechuzo, como lo hicieron algún puñado de hinchas que logró infiltrarse. Y Alianza, que trataba de contragolpear también al conjunto local. Iba a llegar el centro y el arquero, que lo anticipaba al flaco Martín Alanís. El pelado Daniel Díaz, que salía por el sector izquierdo, el pelotazo largo, la iba a pelear el flaco Alanís, se dirigía hacia el arco y llegaba el oportuno cruce del defensor del canario mendocino. Y el patito, que seguía haciendo de las suyas por el sector izquierdo, llegaba el centro para Viano, no podía cabecear el defensor lechuzo. Federico Ayay, que ensayaba nuevamente otro centro, despejaba la defensa. Y el pelotazo largo de Daniel Díaz, que le caía al Lechón Pereira, el centro atrás. Federico Ayay, que jugaba con Diego Herrera y este con la media vuelta no podía definir. Se lo perdía el pelado. Clarísima la situación de gol para Alianza. Se lamentaba Herrera. Y sin embargo Alianza seguía el ataque
Justamente el pelado Herrera es el que peinaba la pelota a Martín Alanís, que trataba de rematar, y el arquero finalmente desbarataba las intenciones de gol de Alianza, que asediaba por momentos al conjunto mendocino. Ricardo Ávila, que abría la pelota para Diego Herrera, llegaba el centro y le picaba mal al pelado justo en el momento cuando impactaba la pelota. Y aquí vemos a la parcialidad del conjunto de Leonardo Murialdo, que alentó durante todo el partido. Saludar también a la gente de la dirigencia y a los hinchas que nos trataron muy bien en la tarde del domingo. Y aquí clarísima la situación para Murialdo, el remate, y vemos en la repetición excelente la respuesta de Gonzalo Vicente, el buen arquero que tiene Atlético Alianza. Cuando vemos en imagen a Emerson Rodero, uno de los que se hizo presente, ya comenzado el partido, ingresaron al estadio del conjunto mendocino y seguía el partido Ricardo Ávila, que jugaba hacia la derecha para Godoy. Perdón, el Lechón Pereira, que trataba de buscarlo justamente a Joaquín Godoy. Controlaba finalmente el arquero del conjunto mendocino. Chocaba Godoy con un jugador de Murialdo y terminaban adoloridos los dos. El árbitro paraba por un momento el partido para que fueran atendidos. Se reincorporaba el volante Lechuzo, muy adolorido. Habían propinado un rodillazo en el muslo derecho. Y Alianza, que seguía atacando, llegaba el pelotazo, que finalmente terminaba en las manos del arquero. Y Murialdo también trataba de atacar por las bandas al conjunto Lechuzo. Trataba de salir jugando Joaquín Godoy, lo encontraba Federico Ayay, y el remate largo, el despeje para que lo buscara Diego Herrera, que luchaba contra los defensores del conjunto de Mendoza. Llegaba esta jugada, no podía Herrera, le quedaba el flaco Alanís, lo empujaban y finalmente rechazaba el arquero. El árbitro iba a detener el partido porque quedaban tendidos en el piso el pelado Herrera y el arquero de Murialdo. En esta ocasión se volvía a salvar el conjunto mendocino, como decíamos, ahí vemos la repetición. Chocaba el arquero con el defensor de Murialdo. Saltaba a Martín Alanís y era empujado por otro jugador. El árbitro no sancionaba nada y de esta manera continuaba el partido 0-0. Cuando el árbitro sancionaba el final del primer tiempo, como decíamos, 0-0. Murialdo y Atlético Alianza. Vamos a la pausa y ya regresamos con la segunda parte. Martín Alanís y Diego Herrera de frente al balón, y de esta manera se ponía en movimiento la segunda parte de este encuentro, en el cual empataban Murialdo y Atlético de la Juventud de Alianza 0-0. Y Murialdo, que salía con todo en la segunda parte, tratando de desequilibrar a la defensa de Alianza. Llegaba el centro, finalmente el arquero Lechuzo, Gonzalo Vicente, que se quedaba con el balón. Enganchaba a Ricardo Ávila tratando de dejar en el camino al marcador. Le cometían una durísima infracción. Iba a llegar el centro de Federico Ayay y el arquero, que le enviaba al córner, cuando se relamía por detrás el lechón Sebastián Pereira. Iba a llegar el centro para Alianza y Diego Herrera, que no podía culminar la jugada. Se volvía muy trabado por momentos el encuentro. Salía
desesperadamente Gonzalo Vicente a tapar la pelota. Lo lograba el arquero Lechuzo y luego el remate se iba desviado. Gran intervención nuevamente del arquero Vicente, que de a poco iba convirtiéndose en una de las figuras de Alianza. Y aquí nuevamente el centro. Y el arquero que terminaba despejando con los puños, alejando el peligro del área del conjunto lechuzo. Atacaba a Ricardo Ávila, le marcaba el pase Diego Herrera y finalmente no podía conectar el balón. Daniel Díaz, que corría al delantero del conjunto canario, y finalmente nuevamente Gonzalo Vicente, que se quedaba con el balón y caía tendido al piso Joaquín Godoy luego de aquel choque que tuvo con el jugador de Leonardo Murialdo, y de esta manera iba a realizarse el primer cambio en Alianza. Se retiraba Joaquín Godoy dando lugar al ingreso y al regreso a vestir la camiseta de Alianza de José Femenía. Seguía atacando Murialdo, tratando de convertir el primer gol. El remate desde afuera del área y volaba espectacularmente Gonzalo Vicente. Nuevamente otra jugada para Murialdo. Y excelente la respuesta del arquero de Alianza. Mientras Ariel Vilches daba algunas indicaciones a los jugadores suplentes que se encontraban calentando al costado de la cancha. Y aquí cerraba oportunamente un gran cierre de Daniel Díaz cuando iba a quedar solo frente al arquero el jugador mendocino. Se jugaba la vida el pelado y seguía atacando Alianza. Intentaba Ávila con Femenía. Finalmente la pelota se iba larga. Le costaba al lechuzo hilvanar las jugadas en 3/4 de cancha. Y se iba a producir esta situación de infracción de Gonzalo Guzmán. El árbitro le sacaba la segunda tarjeta amarilla. Y lamentablemente el defensor lechuzo iba a tener que dejar la cancha. Se iba a ir expulsado. El tiro libre para Murialdo. Y rápidamente que Uber Piosi movía las fichas, iba a retirarse Ricardo Ávila para reforzar la defensa. Ingresaba Oscar Samper. Uno de los jugadores surgidos de la cantera de Atlético Alianza. Y recordemos que el domingo se cumplió un año más de aquel campeonato que se obtuvo en el 2010, donde justamente Oscar Samper fue autor de uno de los goles. Jugada preparada para Alianza. Se lo perdía el flaco Alanís. Otra jugada clara de gol que no podía concretar Alianza. Se salvaba a Murialdo. Y Alianza, que se animaba a atacar nuevamente al conjunto mendocino, desbordaba por el sector derecho Femenía y finalmente se le iba la pelota. En esto complicaba un poco el estado del campo de juego. Y Murialdo, que a fuerza de empuje llegaba con situaciones de algún tipo de riesgo para el conjunto lechuzo. Aquí nuevamente el que cerraba cruzando todo el campo era el pelado Daniel Díaz. Iba a llegar el cabezazo luego del córner y nuevamente respondiendo con gran seguridad el arquero Gonzalo Vicente. Tiro de esquina para Murialdo, despejaba Gonzalo Viano, perdón. Y salía disparado en contragolpe el flaco Alanís. Jugaba la pelota al sector derecho y quedaba corto el envío.
No podía aprovechar las contras Alianza. Y tenía que soportar al conjunto mendocino que se venía con todos sus jugadores. Y miren quién cerraba en esta ocasión, Diego Herrera, el delantero lechuzo, como si fuera un 2. Cerraba y alejaba el peligro. Tiro de esquina nuevamente para el conjunto mendocino. Despejaba con el puño nuevamente Gonzalo Vicente. Y ya llegando a los minutos finales, Uber Pios iba a realizar una nueva modificación. Se retiraba el flaco Alanís, muy cansado, hizo un gran desgaste. El flaco Martín Alanís, e ingresaba el Pachi Maximiliano Pascual. Y luego de este centro que terminaba controlando Gonzalo Vicente sobre el final del partido, no iba a quedar tiempo para más. Empate en 0 entre Murialdo y Atlético de la Juventud Alianza. Le sirve para seguir sumando al lechuzo, para seguir acomodándose en este torneo argentino B. Vamos a la pausa y ya volvemos con las notas a los protagonistas.